Muy bien, pues en nuestra práctica número 3 veremos modelos de crecimiento óseo. ¿Cuáles son? Algunos de ellos son los que se van a hacer énfasis sobre algunos de los modelos y que básicamente como encuadre de la propia práctica es comentarles que la simulación de un crecimiento, el modelado propiamente del crecimiento óseo es uno de los modelados más complejos en términos de los seres vivos, ya que en el sentido específico del crecimiento tienen que ver un conjunto de factores fundamentales para que se genere el crecimiento como tal, y para ello entonces es prácticamente una tarea bastante compleja, muy compleja. Científicos, investigadores que se plantean una y otra vez las consideraciones más importantes, los parámetros más importantes de los diferentes modelos, cómo determinarlos, cómo ajustarlos, cómo plantear ciertas condicionantes en función de estos modelos que al momento en que se va generando una cierta inercia en términos científicos de la popularidad de ciertos modelos y su validez, por supuesto, que no es una cuestión menor, la validez de estos modelos. En ese sentido, entonces, es como vamos a visualizar aquí en nuestra sesión del día de hoy un conjunto de modelos denominados de acuerdo a los científicos que los desarrollaron y que propiamente tienen sus condiciones muy específicas sobre el modelo, es decir, los parámetros a los que se refiere cada modelo. Es fundamental reconocer cuáles son estos y cómo se determinan. En principio, en términos generales, se trata de plantear una condición controlada del crecimiento, plantear el modelo del crecimiento basados en una condición sana, es decir, que estén ausentes ciertas anomalías o que estén ausentes ciertas enfermedades, y que en ese sentido entonces se pueda planificar o predecir, pronosticar una determinada condición de crecimiento y entonces plantearse si esta situación es en el sentido normal de del propio desarrollo, o si existen anomalías en el sentido específico de la especie que se trate. Hablaremos en ese sentido entonces de una serie de modelos, como por ejemplo, voy aquí a presentar un segundito. Aquí. Así es, esta es la etapa que tiene que ver con los diferentes modelos y que en esencia trataremos sobre el modelo de Ayati, que se enfoca hacia el crecimiento óseo humano. Luego, el modelo de Gompertz, en este caso, y con las referencias que ya daré a continuación, visualizaremos el crecimiento del fémur de un faisán, y este entonces lo visualizaremos con el modelo de Gompertz. Cada una de sus variables, por supuesto, serán enunciadas. Otro modelo, el de Janosek, que se enfoca, o mejor dicho, dentro de una especie muy particular de gaviota, la gaviota de Bering, y visualiza el crecimiento radial del hueso tarsometatasus. Entonces, este hueso lo va a analizar bajo este enfoque de este modelo. Asimismo, y bajo la misma especie, el modelo de Holling, el tipo 3, y que en ese sentido entonces visualiza también como esta especie a la que se le hace se visualiza el crecimiento longitudinal del fémur
como uno de los huesos más largos dentro del esqueleto de la gaviota de Bering. Por último, visualizaremos el modelo logístico de Bertalanffy y de Gompertz. Es un modelo, ustedes van a visualizar aquí, en ese sentido, una comparativa también, en donde los diferentes modelos se proponen bajo una misma especie, en este caso aquí del crecimiento óseo de una sección transversal de una rana, y que en ese sentido, pues propiamente por la facilidad y factibilidad de este tipo de seres vivos que puedan ser llevados al laboratorio. Y en ese sentido, entonces, visualizaremos cada uno de estos modelos. Las referencias relativas a cada uno de estos modelos las encontrarán al final de la presentación, que subiré al Dropbox, y que con esta presentación ustedes podrán entonces llegar a plantearse ahora sí el reporte de su práctica, en donde empezaremos con la de Ayati, en donde aquí esencialmente se muestran el crecimiento de la masa ósea. Déjenme tomar un lapicito para poder hacer énfasis en los parámetros fundamentales de este modelo y que podamos entonces visualizar aquí de una mejor manera. Un segundito, nada más para reiniciar la parte de la presentación. Ahora sí. Lo ponemos de nuevo. Aquí está el de Ayati. Ok. Y aquí está el primer modelo. En el modelo de Ayati se busca plantearse de forma general o generalizar, y que en términos de los parámetros esenciales de este modelo, se examinan las señales críticas entre los osteoclastos, que son los que permiten la reabsorción ósea, y los osteoblastos, que permiten la formación ósea. Y la interacción entre los osteoclastos y los osteoblastos se puede modelar como un sistema de ecuaciones diferenciales. Y hablamos esencialmente de poblaciones celulares. Estas presentan oscilaciones estables en el caso de una persona sana. Y en el caso de una persona enferma, pues va a tener entonces un diferente comportamiento, ya que el hueso es un tejido dinámico que se remodela constantemente para mantener el esqueleto sano. Sirve, por supuesto, para soportar, apoyar, proteger los órganos internos vitales, que además de su función estructural, es decir, mantener en apoyo corporal, pues también tiene una función metabólica, y que sirve para mantener ciertas reservas de calcio, fósforo, que son necesarios para mantener la homeostasis del cuerpo humano. Y en ese sentido, entonces, esta remodelación de los huesos, pues requiere de una acción, una relación coordinada de los 4 tipos principales de células óseas: aquellas que sirven para el revestimiento, los osteocitos, osteoclastos, que son los que absorben el hueso, y los osteoblastos, que permiten la formación de huesos. De tal manera que entonces, organizados en unidades multicelulares, pues el proceso consiste en eliminar hueso viejo o dañado por parte de los osteoclastos y permitir la formación de una nueva matriz ósea por parte de osteoblastos. Por eso aquí
en estas relaciones que vemos del lado derecho están presentes, por un lado, la masa de crecimiento ósea, que es una función de las siguientes relaciones. Por un lado, de la densidad de los osteoclastos en función del tiempo y, por supuesto, de la densidad de los osteoblastos en función del tiempo. Para ambos casos, vamos a tener que ver con un conjunto de parámetros que van a permitir justamente determinar cómo es que funciona este crecimiento, y en relación a su comportamiento vamos a encontrar entonces las diferentes curvas que denotan tanto la masa ósea como la función de los osteoblastos más los crecimiento de los osteoclastos. Estas dos relaciones, osteoclastos, la función de los osteoclastos, la densidad, y de la de los osteoblastos, como la simbiosis entre estas, permite entonces la generación de una masa ósea, que es la que estamos aquí particularmente interesados en modelar. Cada una de las particularidades de los parámetros como tales los vamos a encontrar en las referencias específicas, y que entonces la práctica de laboratorio consiste en replicar estos modelos, replicar este conjunto de ecuaciones y representarlas entonces de manera gráfica. Los parámetros, en principio voy a hablar de estos para darles una claridad sobre los mismos. Sobre los parámetros gamma, aquí se enumeran de la gama 12, 21, 11, 22. Estas diferentes parámetros describen la eficacia neta de los factores autocrinos y paracrinos. Es decir, los parámetros van a denotar la señalización autocrina de los osteoclastos. Particularmente, hablamos del parámetro G11. Este conjunto de parámetros los van a ver ustedes también reflejados en los artículos, cuáles son cuantitativamente cada uno de ellos, para poder llevarlos como indicadores sobre la hoja de MATLAB, MATCAT u otro software de matemáticas que ustedes prefieran. Aquí les voy a dejar en un documento también toda la exposición y el código fuente de un MATLAB donde se desarrollaron las diferentes curvas. Continuando entonces, asimismo, la estimulación de la producción de los osteoblastos, parámetro G12, y la señalización autocrina de los osteoblastos, G22, van a permitir, en ese sentido, que reconozcamos, así como también a través de la inhibición de la producción de osteoclastos con el G21, determinar en principio las densidades de los osteoclastos, que es propiamente la primera derivada de C con respecto al tiempo, y determinar la densidad de los osteoblastos, la de primera derivada de B con respecto a T, al tiempo, para que entonces en conjunto nos permita calcular la masa ósea en función del tiempo. Y así es como entonces vamos a encontrar las diferentes gráficas, curvas que denotan tal comportamiento. En relación al modelo de Gompertz, este se utiliza para mostrar el crecimiento longitudinal del fémur en el Phaecanthus colchicus, y aquí representado, observen ustedes cómo este es una curva sinusoidal aplanada, ajustada. Lo recordaremos, esto es propio de un modelo que se denota como un modelo logístico.
su modelo logístico, el modelo de Gompertz, en donde A representa la asíntota, es decir, el tamaño, en este caso, de un adulto, que bien sabemos representa el nivel de saturación, la variable de saturación. Y por esta razón, entonces, aquí encontramos nosotros, de acuerdo a la propia definición y también con relación a el modelo y a la gráfica, encontramos esa saturación como la variable A. Es la variable A. K es una constante inversamente relacionada a la duración del crecimiento. Estas variables, tanto K como la tasa de crecimiento, estas son particularmente una serie de parámetros que se obtienen de la observación, del control que hay de las diferentes especies, en ese sentido del faisán, de un faisán. Van a verlo ahí en los artículos referidos. Hay un conjunto de imágenes alusivas a estas especies, y que en ese sentido, entonces, pues propiamente puedan ustedes tener claridad sobre cuáles son las entidades a las que se hace notar, y que particularmente, pues en tal o cual especie, pues tienen intereses muy particulares en relación a su crecimiento. Por otro lado, se insiste en la definición propia de la tasa el tiempo que transcurre propiamente para el desarrollo de estas especies. Aquí, por ejemplo, observen ustedes en el gráfico, estamos inclusive atendiendo hasta 100 días, 3 meses, poco tiempo, donde ya para los 3 meses se encuentra prácticamente el crecimiento asintótico. Ya la razón de crecimiento se estabiliza y prácticamente continúa hasta mantenerse hasta la muerte. Otro modelo de Janosek ahora visualiza el crecimiento del Tarsometatarsus de Lalarus glacenso. Esta es la gaviota de Bering. Esta especie, también, como observan ustedes aquí en el propio modelo como tal, se encuentra básicamente un crecimiento del tipo logístico, en cual se encuentra propiamente también una condición de saturación, es decir, de un máximo crecimiento en función del tiempo. Para el caso particular, hablamos aquí de una relación de 45 días, en los que ya se presenta el máximo de los crecimientos, donde la tasa de crecimiento se estabiliza, y en ese sentido, entonces, podemos visualizar cómo es que en esta especie se plantea cada una de sus variables, que tenemos aquí en el caso de K, que es la constante de saturación para un adulto, la constante C indica la edad en la que se alcanza el tamaño del adulto, y el punto de inflexión, que indica la edad en la que se detiene la mayor tasa de crecimiento. Es en el punto de inflexión donde se tiene la mayor tasa de crecimiento. En el modelo de Holling tipo 3 encontramos de la misma manera un crecimiento logístico propiamente basado en la ecuación que aquí se representa, y que de igual manera la intención es poder determinar a través de los diferentes parámetros del valor de K, que es la constante de la que hemos hecho referencia toda esta mañana y que tiene que ver justamente con la constante de saturación. Asimismo, aquí es una comparativa la que se busca encontrar, ya que estamos hablando de las mismas especies, de la misma especie, pero ahora de un hueso diferente. En el caso anterior se analizaba el metatarso, y aquí ahora se utiliza el crecimiento longitudinal de un fémur de la misma especie. Por último, el modelo logístico de von Bertalanffy y de Gompertz. Estos son modelos que también
tienen la intención de que haya una comparativa, se observen las semejanzas entre el modelo. Cuando habla de la longitud total, pues prácticamente hay una convergencia en los tres modelos, observen ustedes, y al inicio hay una muy pequeña oscilación, más sin embargo, en el caso específico de la tasa de crecimiento, ahí sí encontramos ciertas diferencias en donde los diferentes autores de los modelos pues tienen basadas sus consideraciones relacionadas con los parámetros, y aquí es la particularidad de cada uno de los modelos. La idea es que ustedes contrasten cada uno de estos modelos para que entonces encontremos básicamente las gráficas y las relaciones a las que se refiere en estos modelos. Muy bien, hasta aquí la presentación del crecimiento óseo. Las referencias las van a encontrar ustedes de igual forma en esta presentación, íntegras para que ustedes las accesen y que puedan entonces tener una presentación y poner en su reporte todos estos comentarios y, por supuesto, conclusiones relativas a cada uno de estos modelos de crecimiento.